Ahí voy a empezar a grabar. Bueno, la idea de la clase de hoy es ver, digamos, dónde ustedes quedaron con duda, dónde ustedes se pierden, cómo interpretan las consignas, es decir, que sea una ayuda para optimizar, porque ahora tenemos que empezar, por ejemplo, a trabajar un poquito más con funciones y mejorar toda la parte de archivo. Por eso escucho consulta, gente. Pero escucho. Profesor, Sí. sí, yo creo que estuve viendo lo que son las tuplas y algunas cosas más de las listas, consultas a las listas y eso. Me Sí. parece que también eso es importante por ahí antes que llegar al archivo, me parecía. Ajá, También a lo que es diccionarios. claro. eh, Sí, yo hice todavía, viste, no, me fui a archivo porque necesitaba, digamos, empezar a relacionar eso con la parte de archivos, ¿vio? El tema de grabación. Ahora vamos a, digamos, como futuro, vamos a ir así, vamos a de vuelta a dar, vamos a continuar, vamos a ir a resolviendo esos mismos ejercicios con diccionario y con tupla. Acá lo que más se utiliza es la parte de listas y diccionario. La tupla prácticamente no lo utilizamos, es decir, inclusive prácticamente, digamos, no veo la diferencia entre una tupla y una lista en un futuro tampoco. Pero bueno, entonces, con respecto a archivos, ¿se entendió la grabación? ¿Se entendió cómo funciona el método? Doy por sabido que ya saben. Digan, gente, la idea es optimizar todo lo que... Bueno, entonces, un poquitito. Profe, la función readline en un archivo cumple la función de ir leyendo todo lo que se cargó en el archivo. Sí. A ver, voy a compartir esta pantalla. Ahí ustedes están viendo una pantalla que tiene comando de Python. Sí. Bueno, vamos a hacer un resumen de todo lo que ustedes estaban aprendiendo. Ustedes estaban manejando el concepto de memoria. Entonces, ¿qué es una memoria? La memoria es un lugar de almacenamiento que cumple la función de guardar un determinado momento. Tenemos memoria volátil, vamos a decir así, y memoria física. Nosotros estuvimos dando los dos tipos de memoria. La memoria volátil es, por ejemplo, de la lista o una variable x igual a 1, que cuando yo apago la computadora, lo que yo cargué en la memoria volátil se perdió. Y lo que es archivo, digamos, todo lo que fui grabando en el disco rígido, me permite almacenar la información en el disco. ¿Cuál es la ventaja? De que cuando apago la máquina, vuelvo a prender, la información sigue cargada. ¿Por qué utilizamos archivo de texto? Porque el archivo de texto lo que a nosotros nos permite es poder grabar la información en modo texto y todos los lenguajes de programación, ya sea el lenguaje editado en el año 1950, por decir así, hasta hoy en día lee archivos planos. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo puedo mantener un sistema viejo en una empresa que está funcionando y yo puedo empezar a agregar programas nuevos de última tecnología en una empresa utilizando. Supongamos ustedes van en California. California, las terminales de venta
Está hecho todavía en DOS si no cambiaron. La pantalla cambió la presentación. O van a un banco y en el banco, ya sea a nivel internacional, sigue usando un lenguaje de programación que fue programado en el año 1900, por decir 50 una fecha. Y está utilizando esa tecnología con el lenguaje COBOL. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes llegan como programadores y hacer de vuelta ese sistema no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque por la complejidad que tiene y por la cantidad de procesos que tienen, que hace todo un nuevo sistema, y probar que funcione todas las combinaciones y el riesgo que significa la parte de programación, es muy difícil que una empresa le permita liquidar un sistema que está funcionando por la buena presentación de una pantalla más linda o porque es nueva tecnología. Entonces, ustedes se ven obligados a, digamos, a tomar la información que está en ese sistema y agregar lo que está faltando en el nuevo sistema. Entonces, una forma, sin romperse la cabeza y sin complicarse tanto, es grabar un archivo plano. Entonces, el sistema viejo va a grabar un archivo plano y el sistema nuevo va a leer el archivo plano y va a llevar la información. Y va a insertar en los motores de base de datos toda la nueva tecnología que existe. Bueno, entonces ese es el objetivo de un archivo plano. También otro beneficio de usar archivo plano es, ustedes ven el mundo de robótica y una plaquetita que vale 2 pesos, graban archivos planos. Y también permite enviar datos vía información. Entonces, y es muy liviano. Por eso es fundamental utilizar archivos planos. Bueno, la pregunta hasta ahí, digamos, esos son 2 tipos de memoria. Memoria física que grabamos en el disco y memoria volátil que lo mantenemos en memoria. Para mantener memoria tenemos 2 herramientas. Una variable común y corriente, que sería A, B, C, D, que me permite mantener un dato en memoria, y una variable que me permite mantener N datos, que es la lista. Y después van a ver lo que dijo el muchacho, diccionario, que me permite buscar una información más rápida, pero un diccionario es una lista, pero con un índice interno que me permite buscar la información mucho más rápido. Que eso después vamos a hacer ejercicio. Bueno, y un archivo plano me permite guardar la información en el disco. Beneficio, se apaga la máquina, se levanta de vuelta el sistema, prende de vuelta la máquina, tengo la información grabada en el disco. Hasta acá lo que es el concepto de disco almacenamiento se interpretó. ¿Está? Bueno. La pregunta era, me preguntaste cómo funcionaba el readline. Bueno, el comando readline lo que está haciendo es, me permite leer una línea. Acá en esta pantalla, por ejemplo, acá yo abro el archivo de datos, modo lectura, y este comando readline lo que me hace es, me permite leer una línea. ¿Hasta dónde lee la línea? Hasta el /n, hasta el enter que ustedes hicieron. Entonces, ese es el comando readline, permite leer línea por línea. Entonces, en este ejercicio que está mostrando, dice, voy a leer mientras que no sea la última línea, mientras que no sea la última ficha. Si no es la última ficha, ¿qué hago? Hago un split, desarmo el registro y transfiero a variables. Y después pregunto y obtengo el resultado. Entonces, ¿alguna pregunta, gente? Yo le preguntaba porque el problema que yo tenía era que cuando terminaba de cargar los archivos en el último cuadro, ¿no? Donde se muestra el padrón y todo eso, Sí. Me repetía siempre un solo empleado. O sea, no me leían los demás empleados. Porque Lo que yo tuve que hacer abajo de él sería, después de nombre y apellido, la otra variable, ahí abajo ponerle otro readline otra vez, para que me pase a la línea de abajo, porque si no, no me pasaba a la línea de abajo. claro, el concepto es el siguiente. Ustedes dicen, Ah, está bien ahí abajo. fíjense, abro archivo, leo la primera línea para poder leer el primer registro. Después digo, mientras que no sea la última línea, si yo no utilizara este readline acá, el sistema acá me va a decir que no, ya es la última línea. Entonces yo leo una línea. Pregunto, ¿es la última línea, sí o no? Por lógica me va a decir que no,
ingreso, hago el proceso y acá fíjense que dice leer la próxima línea. Esta Sí, próxima no había visto. Ahí está la. está dentro del Ajá. while, dentro de este while. No puede estar fuera del while. Entonces, el concepto de programación es así. Profe, disculpe, Sí, pero lo que pasa es que en realidad no está dentro del while, es que, porque sale de la tabulación y el Python te va a sacar, digamos, del while. es que tiene que estar dentro del while, porque si no te va a leer una sola vez, o va a entrar en Bueno, un pero ciclo y no va a cerrar nunca más. Va a entrar en un claro, ciclo bueno, pero entonces repetitivo. acá falta la tabulación, ahí si usted pone de vuelta Claro, sí, abajo. sí, no, en este ejercicio sí copian, se va a copiar mal, pero yo no, yo digamos, inclusive este print edad que está acá, tiene que estar más adentro, ¿me entienden? Claro, Tiene que sí. estar dentro, lo que pasa que cuando yo le copié en el aula virtual no me dejaba identar nada, entonces bueno, por eso. Pero digamos que acá el ejercicio es, este while termina acá cuando informa los totales. ¿Está? Este Entonces relleno lo que está tenés, dentro y este inclusive la edad está dentro. entonces lo que uno tiene que hacer es pedir que lea la primera línea, que es lo que se hace Ajá, en el primer redline, sí, ingresás al while, que le ajá. preguntás que si no es distinto a comilla, comilla, y Ujú, una vez que hace todos los ingresos a las variables, que pasás a lista, tenés que pedirle que lea la siguiente línea, dentro exactamente. del while. Dentro, Porque si no, él te va a quedar siempre leyendo la primera línea. exactamente. Y nunca va a salir del while, va a entrar en un ciclo Ah. repetitivo. Porque va a Bueno, decir, ese me quemó la última neurona que tenía. sí, 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 está bien. Sí, bueno, ese por eso. El concepto es así. Siempre, por más que sea el último grito del lenguaje de programación, siempre es lo mismo. Ustedes tienen un módulo que es principio programa, que es esto que está acá. Principio de programa que hace lo que se define la variable que voy a usar al principio del programa. Después yo tengo lo que es un proceso. El proceso es el resultado que yo tengo que mostrar. Y el fin de programa es la salida, lo último que voy a mostrar. Siempre. Entonces, principio de programa, proceso, salida. ¿Está? Ustedes antes de empezar a programar, ustedes piensen cómo lo hacen manualmente. Supongamos yo quiero sacar un informe. No uso ningún lenguaje de programación. Y yo tengo, en un archivo, tengo varias fichas de personas. Y me dicen, imprimí, es decir, pasame en una máquina, no sé, de máquina de escribir ya ni conoces más, pasen en una máquina de escribir lo que tengo en cada ficha. Entonces, ¿qué van a hacer? Tomo una ficha, miran la ficha y escriben la ficha. ¿Está? Después, miran otra ficha y escriben la ficha. ¿Hasta cuándo van a escribir? Hasta que no tengan más fichas. Entonces, el mismo proceso. Tomo el archivo, leo la primera ficha, pregunto si no es la última ficha, hago el proceso y leo la próxima ficha. ¿Hasta cuándo? Hasta que, digamos, no tenga más fichas. Y dentro del proceso, yo tengo que detectar cuáles son mis procesos. Tengo procesos de entrada y procesos de salida. El proceso de entrada es lo que voy a cargar el ingreso. Proceso de salida, voy a decir, esto es lo que tengo que mostrar. Ahora, dentro del proceso de salida que voy a mostrar, tengo dos estados. Uno en estado de detalle y el otro en estado de totales. El de detalle es lo que yo imprimo dentro del campo while, dentro del mientras se produce el proceso. Y en totales son los totales que yo informo cuando termino de procesar toda la información. Por ejemplo, si a mí me dicen sacar el promedio de sueldo a pagar de la empresa, el cálculo de promedio voy a hacer cuando termine de sumar todos los sueldos y contar la cantidad de empleados. Ahí voy a hacer el cálculo. Puedo hacer cálculo dentro del proceso, mientras el while, en el sentido de sí, calcular el promedio. Pero estoy calculando un promedio por cada empleado. Tengo 1000 empleados y 1000 veces calculé el promedio. Y el promedio yo sé que siempre me da el mismo resultado sumando todos los sueldos y dividido 1000. ¿Entiendes? Entonces, esas son cosas que de golpe optimizan a un programa. Puede ser que no le va a dar error,
pero ya hay un error digamos, de lógica, porque es lógico que el cálculo se haga al final y no dentro del proceso. Si dentro del proceso voy a sumar y voy a contar. ¿Se entiende? Entonces, eso siempre es diferenciar. Yo, por ejemplo, le voy a dar un ejercicio acá. Esta pantalla que ustedes ven. Entonces, si acá dice el padrón de títulos, tengo estos datos que están en pantalla. Entonces, empiezan, ¿cómo hago esta parte? ¿Dónde lo hago? ¿Cómo calculo el total? ¿Y cómo calculo cada cosa que está acá? Entonces ustedes dicen, bueno, primer paso, voy a abrir archivo, mientras que no sea off, ¿no es cierto? Y me muestra un titulito acá, padrón de empleado y este caso. ¿Y qué pasa? Si yo imprimo en una hoja, el título tiene que salir en todas las hojas. ¿Está? Y entonces, ¿qué pasa? Tiene que haber un ciclo. Si yo tengo 1000 empleados, quiere decir que esto va a rotar 1000 veces. Y si rota 1000 veces, y yo uso, por cada hoja, uso 100 empleados, salen 100 empleados en una hoja, entonces quiere decir que yo utilicé 10 hojas. O sea, que Y cada 100 empleados vuelve a imprimir el título. exactamente. Y cada 100 empleados tengo que imprimir título. Entonces, la formulita que yo le muestro acá, yo digo, contador de línea igual a 20. ¿Por qué? Porque al principio. En este caso, contador de línea igual a 100. Si tengo que imprimir cada 100 empleados. Después, acá, primera vez va a ingresar y va a decir, contador de línea igual a 100. Entonces, la primera vez sí va a decir que sí, porque yo arriba le puse un 100. Entonces imprimo el título. ¿Está? Y usé 2 líneas, entonces pongo contador de línea igual a 2. Este contador que está acá está fuera del if, está a la misma altura del if, y acá está fuera, ¿está? Y, ¿qué hace? Cuenta la línea. Entonces, da vuelta 100 veces, da vuelta, en este caso, 20 veces, se planta de vuelta, imprime el título. Continúa de vuelta, ¿está? Imagínense esto que ustedes tengan que mostrar en pantalla. Y ustedes están trabajando en un modo texto. Entonces, la pantalla de una pantalla de computadora, en modo texto, así como están viendo este texto, solamente permite 22 líneas activas. Entonces, ustedes pueden mostrar 22 registros en la pantalla. Y tienen que parar, porque también si yo estoy mirando un informe, tengo que pararme en la pantalla, mirar los 20, presionar Enter, continuar, y me sigue otros 20. Que ahora ustedes lo ven muy fachero, digamos, en los informes web, que tiene una flechita para adelante, flechita para atrás. Que también se puede programar en este lenguaje, pero no es el caso los chiches en este momento. Acá lo que vale el razonamiento. Bueno, ¿se entiende hasta acá, gente? Sí, ¿Sigo? profe, ¿le ¿Sí? puedo hacer una pequeña consulta? ¿Sí te escucho? Nosotros cuando hacemos la parte de carga, sí o sí, o sea, en el nuevo trabajo hay que hacer como una pantalla visual para cargar esos datos o se va a seguir cargando como venimos viendo hasta ahora. Eh, O sea, eh, ¿hay que hacer una interfase gráfico o es no, solamente cargar así no, como pero ahora, estábamos cargando anteriormente? por eso, este año nosotros no vamos a dar diseño, no vamos a dar, es a usar nomás el input, cargar y, digamos así, rústico, no lo vamos a optimizar, ¿me entiendes? Porque si no tendría que usar una interfase, digamos, de presentación. Y Claro, claro, por eso no entendí bien no, no, el nuevo trabajo. no, por eso, por ahora es, digamos así, rústico como vienen cargando, y eso estaría. ¿Está? No vamos a entrar en la presentación. El objetivo de todo es que ustedes el año que viene sí van a empezar a hacer lo que vamos a empezar a trabajar con diseño en el lenguaje, en el web y toda esa historia. Pero por ahora no. Ahora lo que yo quiero que usted interprete es el razonamiento de estas cosas que, digamos, código tras código. Bueno, Y otra pregunta que le quería hacer antes de que continúe. Cuando nosotros necesitamos hacer un proceso, o sea, un
un procedimiento le diría en otro lenguaje, acá se usa el tree catch, o cómo es, o existe algo llamado procedure, porque función sé que tiene, pero no sé si tiene procedure o es tree catch para Claro. hacer funciones, se diría, o Sí. sea, no funciones, sino Tiene, procedimientos. Python tiene el comando tree-catch, que son para generar excepciones cuando abrís un archivo. Por ejemplo, si vos hiciste OpenR y ese OpenR, digamos, no tenías creado el archivo, va a dar error. ¿Está? Entonces, iría un tree, un comando tree catch, iría un tree. Si la condición es verdadera, vamos a decir, usás OpenR. Y si es falso, en catch haría, ¿cómo se llama? Claro, el error. Open, Claro, open con doble D, por decir así. ¿Entendés? claro, yo sabía que el catch es para el error, o sea, es como que si te da la opción error, él te dice que Sí, si te está saltando error o no. sí, podés hacer en el caso de error, podés enviar un mensaje, error tal, pero vos como programador, bueno, ahí podés también utilizar el error, que es el no, para poder abrir un archivo en el caso de modo A, ¿entendés? Claro, claro. Entonces, digamos que no te da error, porque si no, siempre tenés que instalar el archivo, el programa, y ya tenés que tener creado, por ejemplo, en ese caso, un programa TreeCatch. Python, no sé si tiene, ¿cómo se llama? Procedimiento, pero sí tiene funciones, que es lo mismo. Es decir, justamente el tema de hoy es lo que quiero más o menos ampliar eso. El, digamos, lo que vos comentaste, que es un procedimiento. Un procedimiento es ejecutar dentro del proceso normal, ejecutar un proceso anormal. A ver, si se entiende. Esta pantalla ustedes están viendo de acá que aparece funciones, parámetros. Sí, señor. Bueno, vamos primero a la otra pantalla. Acá en este ejercicio del aula virtual que yo le pegué. Supongamos que esta parte del título, si la edad es mayor a 20 años, todo esto que está acá, ¿no es cierto? Está dentro de un proceso normal. Está el proceso normal. ¿Están viendo lo que yo marqué en amarillo? Sí, vemos. Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, fíjense. El mientras que no sea off, mientras que no sea la última ficha, yo, digamos, itero esta parte. Y este proceso que dice acá, si acá dice, si el contador de línea es igual a 20, hace tal cosa. Bueno, este es un proceso anormal dentro del proceso normal. ¿Por qué? Porque yo iba imprimiendo empleados, llegó a 20 y me salta un título. Bueno, es un proceso anormal. Entonces, el proceso anormal podemos programar en otro lado de la pantalla. Entonces acá yo puedo convocar a un procedimiento o a una función que yo programe esta parte que está acá. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que yo no estoy mezclando mi lógica, mi presentación es mucho más limpia. Porque esta parte de este código yo lo tengo en otro lado. Entonces, puedo programar en un futuro títulos variables. Acá puedo decir padrón de empleado cuando yo quiero imprimir empleado. Quiero decir padrón de artículo cuando yo quiero imprimir acá padrón de artículo. Pero el concepto de imprimir en pantalla, que es igual a 20, imprimir un contenido, es lo mismo. ¿Me entienden? Entonces, ustedes lo que hacen es pasar de un proceso normal a un proceso anormal. ¿Se entiende hasta ahí? Me perdí. Ahí está. Sí. Bueno, entonces, si nosotros vamos a resolver ese proceso anormal, nacen los conceptos de
funciones. A ver si acá tengo funciones. Acá está. ¿Ven la pantalla de funciones? Ay, me fui a otro lado. YouTube. Bueno, acá estoy en la pantalla de funciones. Fíjense, vamos a analizar eso. Una función o un procedimiento, llamémoslo así, comienza en este caso, en este lenguaje, con el comando def. Se definen en Python siempre al principio todas las funciones. Entonces acá digo, def, sé que es una función porque comienza con el comando def, y dice mostrar mensaje. Acá dice def, ¿y dónde termina la función? Cuando engancha otra instrucción acá. ¿Están viendo esta pantalla de def? Pues yo estoy hablando y... Bueno, Sí. entonces, Sí, profe. acá fíjense, acá me está diciendo que yo tengo una función que se llama mostrar y otra función que se llama sumar. Bueno, entonces, cuando, acá. Bueno, fíjense, un momentito, mostrar, nos vamos arriba, estamos hablando de esto. Bueno, entonces acá, ¿cómo se convoca una función? Llamándole por el nombre. En este caso, mostrar mensaje. Entonces, y acá dice cargar suma. Entonces, el procedimiento es así. Se definen las funciones al principio, todo comienza con un nombre y se da cuenta que el sistema es una función porque comienza con el comando def. Ahora, fíjense acá dice mostrar mensaje. Entonces acá esto está convocando la función. Y el mensaje le envío un parámetro, que aparece esto que está acá en pantalla. Dice, el programa calcula la suma de datos, valores ingresados por teclado. Entonces, ¿qué entiende el sistema operativo? Ejecutame, en el lenguaje Python, ejecutame la función mostrar mensaje. Entonces viene, busca la función. Ah, acá está la función mostrar mensaje. Ejecuta esto que está acá. Pero acá dice, te estoy pasando un parámetro. Y entonces, toma lo que yo cargué en el parámetro. ¿Qué parámetro le pasé? Acá, el programa calcula la suma. Si acá digo, esta noche voy a comer un asado, acá va a imprimir, esta noche voy a comer un asado. ¿Por qué? Porque imprime el mensaje. Entonces, fíjense, ¿qué hace el comando print? Imprime asterisco. ¿Qué hace el comando print acá? Imprime el mensaje. ¿Qué mensaje? Lo que recibió acá. Y cierra y sale la función. Cuando salió la función, ejecuta la próxima instrucción, cargar suma. Entonces viene la función cargar suma, y fíjense que acá no hay ni un parámetro que le estoy pasando. Entonces no me solicita ni un parámetro. Y ahí empieza. Input, ingrese el valor 1. Input, ingrese el valor 2. Sumar, mostrar la suma. Y después, otro mensaje, gracias por utilizar este programa. Fíjense, ¿cuántas veces utilizó la función mensaje que ustedes están viendo? ¿Cuántas veces? 4 veces. No, fíjense, Mostrar mensaje 4. acá hay 1 y acá hay 2. Utilizó 2 veces la función mostrar mensaje. ¿Y qué hizo mostrar mensaje? Imprimir mensaje. Si yo esto lo tuviera que hacer sin función, ¿cómo haría? Tendría que Ponerlo repetir abajo. varias veces la parte de mostrar, o sea, lo que dice print, tendría que escribirlo varias veces. Varias Y veces. me tomaría más espacio. ¿Cómo se llama este estilo de programación? Porque el otro se llama lineal. ¿Y este Ajá. cómo se llama? Este sería programación en estructura. Programación estructurada. El otro es programación, digamos, en secuencia, programación secuencial. ¿Está? La programación en línea era antes que teníamos el comando, cada instrucción tenía una línea.
que digamos que teníamos un comando que se llamaba GoTo, que me permitía ir a tal línea de programación. Pero eso se eliminó en los lenguajes de nueva programación porque era muy complicado seguir la secuencia del programador. Porque un programador, digamos, de golpe decía, me voy a la línea 1000 y saltaba a la línea 1000. Y después decía, me voy a la línea 20 y se iba a la línea 20. Y vos, por ejemplo, se murió el programador y había que arreglar el programa de él y había que entender la lógica de la programación. Entonces era muy complicado seguirlo. Entonces después nació el nuevo concepto de programación, que es la programación estructurada. Trabajamos en estructura, donde acá tengo una estructura. Tengo una estructura que es mensaje, tengo una estructura que es sumar, y tengo la estructura principal, que son los lanzadores de proceso. Entonces, la ventaja de esto es que, fíjense que yo acá, este comando print, si yo tendría que imprimir los dos mensajes, el programa calcula, y gracias por utilizar este programa, yo tendría que hacer 2 veces, es decir, copiar esto, copiar, pegar, y volver otra vez a escribir esto, copiar, pegar. Es decir, yo estoy utilizando 6 veces la misma instrucción. Entonces, lo que se benefició en este ejemplo es que yo utilizo esta función, copiar mensaje, utilicé la misma función y lo único que yo le cambié es el mensaje. Acá le puse, el programa calcula la suma y acá le estoy diciendo gracias por utilizar este programa. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio que ustedes hicieron, que ahora vamos a tratar de armar, vamos a tratar de desarmar ese programa que ustedes hicieron y vamos a tratar de programar en funciones. Entonces, a ustedes, de acuerdo al concepto que yo les estoy dando, ¿qué armarían con funciones? Estamos al manejo de archivos, por ejemplo, o listas, lo que sea. Y la parte de carga. La parte de carga, harían una función cargar. ¿Está? ¿Qué otra? Por ejemplo, en el programa de carga. El programa de apertura de archivo. Y la búsqueda o para recorrer también. Por eso, yo, por ejemplo, en este programa, que estamos viendo acá, esto lo quiero transformar en funciones. Ahí están viendo el aula virtual, modelo de ejemplo. ¿Están viendo eso? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, yo puedo hacer una función que llame principio de programa. Pepe, por decir así. ¿Y qué es el principio de programa? Defino todas las variables que va a utilizar el programa. ¿Está? Toda esta parte. Entonces, def principio de programa. Copio todo esto y dejo dentro de la función principio de programa. Bueno, después, otra función, puedo decir abro archivo. ¿Está? Otra función, puedo decir leo y muestro todo. ¿No es cierto? Y otra función puedo decir, bueno, informo los totales. Por ejemplo. Pero bueno, ustedes como, el objetivo es aprender a utilizar funciones. Cuando más funciones hacen, más se complican la vida porque más tienen que estar interpretando qué hace cada función. Entonces, Dame un minuto. por eso, ustedes como programadores, como analistas en un futuro, ustedes tienen que ir diciendo, bueno, ¿qué más me conviene? Es una herramienta. Profe, ese link que usted tiene ahí, el de cómo funcionan las funciones, Sí. ¿será que podría pasar al grupo, por favor? Sí, este está busquen PHP ya. PHP ya, no, perdón, PHP ya. Fue un Python ya tutorial que tienen en el aula virtual. La opción 24 funciones.